Volviendo con nuestro estudio, volviendo con lo que habíamos estado viendo la última vez, hoy me quisiera centrar a hablar acerca de lo que Moisés le pide a Dios, de que lo acompañe a él y que le muestre el camino para que él pueda conocer al Señor a través de este camino. Y por supuesto, lo vuelvo a invitar a que lean ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 13, Moisés, en su diálogo con el Señor, dice ahí, versículo 13 de Éxodo 33, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me llamó poderosamente la atención esta frase que Moisés cita aquí en el versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios, Moisés hablándole al Señor, diciendo, te ruego que me muestre ahora tu camino. Y la frase siguiente dice, para que te conozca. Y mirando ahí en la palabra de Dios, es interesante notar que Moisés sabía que si podía ver el camino del Señor, podía también saber cómo el Señor iba a obrar. Y cuando miramos en la misma palabra de Dios, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, si ustedes miran en Éxodo capítulo 13, cerrando el capítulo 13, en el versículo 21, dice algo ahí que nos puede dar como el disparador para lo que nosotros queremos buscar, investigar, indagar con respecto a lo que Dios busca de su siervo, un hombre que anhele la presencia del Señor. Y dice ahí en el versículo 21, y Jehová, estoy leyendo Éxodo 13, 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y cierra el versículo 22 diciendo aquí, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En otras palabras, Dios nunca se apartó de su pueblo, ni de día ni de noche. Lo que nosotros podemos ver es que Dios de día y de noche dejaba ver su presencia delante del pueblo de Israel. Israel día tras día, de día y de noche, contemplaba que Dios estaba con ellos. Ahora Moisés, hablando con el Señor después de haber cometido una locura al pueblo de Israel, Moisés busca algo más. Y yo anoté aquí una frase, algo que ya lo había dicho la última vez, es que si miramos cuidadosamente, veremos que la gloria de Dios es la presencia misma de Dios, como dice aquí en Éxodo capítulo 13. Y la presencia misma de Dios es el camino mismo Dios. Es decir, que si Moisés le pedía a Dios que le muestre el camino, en realidad era Dios mismo el camino. Y si ustedes miran cuidadosamente ahí, notarán que si Moisés lograba recibir que Dios le muestre su camino, Moisés iba a conocerle a Dios en la intimidad en ese camino. Y como uno va y indaga en la palabra de Dios, hay un pasaje en los evangelios en donde Jesús habla de ese camino. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es la realidad y Jesús es la vida misma. Si nosotros tomamos esto en cuenta, notaremos que Jesús mismo ahí en el versículo 7 dice que si le conocen a Él, van a conocer a Dios. Me llama poderosamente la atención porque el camino de Dios es Dios mismo.
Lo que Moisés está pidiéndole al Señor era, en otras palabras, era que Dios mismo sea su guía y su camino. Moisés sabía perfectamente el camino que debía tomar porque él había estado antes ahí. Él había pastoreado en las regiones de Madián las ovejas de su suegro y él sabía ese sendero, pero Moisés no estaba interesado en ese tipo de camino. Moisés estaba interesado en la persona misma del Señor que estaba en el camino. Dice ahí Éxodo 13 que Dios era el que los guiaba a ellos. De manera que Moisés entendió perfectamente que estar en la presencia del Señor era estar en la guía correcta que necesitaba para llevar al pueblo de Dios. Me llama la atención también otro pasaje que aparece, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, la Biblia va a contar el relato de la visita de su suegro Jetro. Y Jetro ve el trabajo arduo de Moisés. Y él, guiado por Dios, no hay duda alguna, que le va a dar una instrucción que es, miren, es la base de todo liderazgo de la era que usted pueda imaginar, desde ese momento hasta el día de hoy, incluso en la iglesia misma. Es la misma base que se va a establecer para un correcto liderazgo en la iglesia. Y ahí en Éxodo capítulo 18, versículo 19, Jetro le habla a Moisés y le dice lo siguiente: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Observen estas palabras, por favor. Está tú por el pueblo delante de Dios. Miren qué interesante. El trabajo de Moisés es estar él delante de Dios en nombre o a favor del pueblo de Dios. El siervo que busca estar en la presencia de Dios, primeramente él se va a ver, por supuesto, él mismo se va a ver como alguien lleno de gracia en los ojos de Dios, que permite a Dios estar en su presencia. Él es el reflejo de eso. Y a la vez, él mismo puede representar a los que están detrás de él, delante de Dios. En Hebreos capítulo 5 hace referencia de que el sumo sacerdote primeramente ofrecía sacrificio por sí mismo, y él arreglaba primero sus cuentas delante del Señor. Y luego dice que él, una vez que arreglaba sus cuentas delante del Señor, él podía ofrecer sacrificio por los de su pueblo. ¡Qué hermoso! Un hombre de la presencia del Señor sabe el camino en el cual él está caminando. Él sabe que el camino tiene que ver con una persona. Es un nombre y apellido que se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino en el cual nosotros debemos andar. Miren esto que dice aquí el suegro de Moisés, guiado por el Señor, dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, ahora miren esto, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales, ¿qué cosa? El camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto es espectacular para un hombre que busca ser de la presencia del Señor. La cosa aquí es que si nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, sabremos llevar por el camino que Dios nos propone. Y lo interesante es que mis pasos son seguros y serán seguros los pasos de los que vienen detrás de mí. Esto es algo increíble. Jetro le dice a Moisés: vos ocupate de estar en la presencia del Señor y toda cosa que sea del pueblo lleva a la presencia del Señor. Y luego cuando vuelvas de la presencia del Señor, vos debes decirle a ellos por dónde deben andar. ¿Por qué? Porque lo que tienes para decirles no es tuyo, sino de Dios.
Un hombre de la presencia del Señor, un hombre, una mujer de la presencia del Señor, lo que va a decir no es de él, es del Señor. Y esto va a hacer que el pueblo de Dios se dé cuenta de dónde viene esa palabra. Miren, hay algo más que aparece aquí rápidamente. Dice versículo 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, y escuchen esto, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, dice ahí, la avaricia. Miren, aquí la palabra avaricia no tiene que ver principalmente con lo que es, digamos, algo material. La palabra avaricia viene de la raíz de la palabra codicia. Primeramente se codicia y luego se desea algo. Ahora, aquí no tiene que ver con cosas materiales, que si bien en el sentido amplio de la palabra sí alcanza esta palabra, pero aquí más bien tiene que ver con que sean hombres que no caigan en el error de tener en su mente y corazón el deseo de posesión y posición. De eso se trata. Que no caigan en ese error de guardar o atesorar en el corazón ese deseo de posesión y de posición, porque eso hará daño. Aquí Jetro le dijo cosas profundas y muy importantes para establecer un orden de trabajo. Miren, si ustedes van a Hechos capítulo 6, van a ver que casi es exactamente el mismo panorama, el mismo esquema que los apóstoles plantean a la iglesia en ese momento. Miren conmigo, por favor, Hechos capítulo 6. Los apóstoles ahí, viendo un problema en la iglesia, determinan resolver de la siguiente manera. Versículo 2 de Hechos 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dice ahí la palabra de Dios, para servir las mesas. Recuerden lo que le dijo Jetro a Moisés. Tú ocúpate de los asuntos delante de Dios. Los apóstoles dicen, no es justo que dejemos de enseñar la palabra de Dios, las cosas que tienen que ver con el Señor. Y dice ahí, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, miren ahora, de buen testimonio, yo diría de virtud, miren qué interesante, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esto, de este trabajo. En ambos asuntos notarán que salen del pueblo aquellos hombres para servir al pueblo. Un hombre de la presencia del Señor sabe de dónde ha venido y sabe para qué ha venido. Un hombre que ha entendido el pensamiento de Dios y la intención del corazón de Dios en favor de su pueblo y para gloria de Dios. Y como en los apuntes tiene que ver también acerca del camino y las características del camino del Señor, me gustaría hacer un desarrollo brevemente ahí. En primer lugar, tenemos que entender que si tenemos la presencia del Señor, tenemos el camino por donde caminar. Este es el mismo camino que Abraham recibió de parte del Señor el día que Dios lo llamó a Abraham. Abraham caminó como si fuera que conocía el lugar y él ni siquiera había ido a ese lugar, pero él caminaba por fe. Y en ahí Hebreos 11:15 dice que él teniendo tiempo de volver no lo hizo, porque él esperaba algo más grande. Era el mismo camino. Jesús cuando le habla dice, muchachos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir a Dios si no es por mí. Cristo es nuestro camino, Cristo es el sendero por el cual yo debo transitar. Miren algo más, por favor, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y ahí, en el versículo 6,
dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en qué cosa, en sus caminos. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y dice ahora, y temiéndole. Ahora, cuando Moisés habla con el Señor diciendo que yo quiero que me muestre tu camino, dice, para que te conozca. La única manera que Moisés tenía de conocer a Dios era estando en la presencia del Señor. De hecho, los libros que Moisés escribe desde Génesis hasta Deuteronomio es un relato vivo que Dios da a Moisés para que él deje asentado la palabra de Dios. Una palabra que tiene vida en sí misma porque procede de una fuente de vida que es Dios mismo. La palabra hablada en el principio, la palabra escrita en tiempos de Moisés y la palabra viviente en tiempos de Jesús. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para llegar a los más rincones profundos del corazón del hombre. Porque entendemos que la palabra de Dios es el camino de Dios. Si tenemos la palabra de Dios, caminaremos en el camino de Dios y caminaremos con Dios. De esto se trata el camino de Dios. Y eso me hace sentir que si yo estoy enredado con la palabra de Dios o estoy involucrado fehacientemente con la palabra de Dios, sabré el camino que debo tomar. El Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo, que no estuvo en consejo de malo, y ya se me enredó el texto. Voy a leerlo porque se me hizo un lío. Pero dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dice aquí, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el versículo 2 dice, sino que la ley de Jehová es ¿qué? Es su delicia. La palabra de Dios nos lleva a estar en el camino correcto que Dios propone. Moisés no se apartó ni a diestra ni a siniestra de la palabra que Dios le daba, tal cual la recibía, así la enseñaba. Y me encanta porque la generación que recibió Moisés, que fue su siervo Josué, también hizo lo mismo. Fue un hombre que no se apartaron de la palabra de Dios, de la presencia del Señor. Aquí en el Salmo 1 aparecen dos nombres que Dios le da a este camino. Y dice que es como cuando usted va a una dirección en la ciudad y busca una calle y una intersección. Y en esa intersección de calles que se cruzan hay un lugar específico que usted quiere encontrar. La Biblia aquí dice que hay una calle que se llama Consejo de Malos. Y la otra calle, que es la intersección de Consejo de Malos, es Camino de Pecadores. El punto central de esa intersección entre Consejo de Malos y Caminos de Pecadores se llama Silla de Escarnecedores. Si usted ha descuidado la palabra de Dios, el cual es el camino de Dios, el cual es Dios mismo, se habrá sentado en lugares equivocados. Un siervo de la presencia del Señor no se puede dar el lujo de sentarse en lugares equivocados. Ha luchado un montón para llegar al lugar correcto, que es sentarse o ponerse de pie o de rodillas delante de la presencia del Señor, el cual es el camino correcto. No se puede dar el lujo un hombre de la presencia del Señor de ir sentarse en el lugar equivocado, en donde Dios no obra ni tampoco se deja ver. Por eso es interesante notar que aquí la palabra camino tiene que ver también con la palabra de Dios y con Dios mismo. Teniendo en cuenta esto, hay una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 22. El autor de estas palabras es el mismo rey David. Es el mismo David, ya en sus últimos días como rey,
en 2 Samuel capítulo 22, versículo 22, David va a decir algo sorprendente aquí. Es un cántico de David, es un salmo de David. Y dice ahí, 2 Samuel capítulo 22, versículo 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Miren qué interesante. Ahora vamos a entender por qué él dice que guardó caminos. Dice ahí, versículo 22 a la mitad, y no me aparté impíamente de mi Dios. Recuerden que hay una intercesión en la cual la Biblia hace referencia en una calle, consejo de malo, y otra calle, caminos de pecadores. Aquí David dice lo siguiente, versículo 23, pues todos sus decretos, y decretos tienen que ver con palabra de Dios, dice, estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Es decir, que apartarse de la palabra de Dios es apartarse del camino que Dios nos ha trazado. Apartarnos del camino que Dios nos ha trazado es apartarnos de Dios mismo. Esa es la referencia que tiene aquí. No hay otra. Cuando Moisés pide al Señor que le muestre sus caminos, era porque Moisés no quería apartarse ni a diestra ni a siniestra de la presencia misma de Dios y de la persona del Señor. Un siervo de la presencia del Señor, él desea conocer los caminos del Señor. Y la única manera de conocer los caminos del Señor es conocer la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Eso es todo. David dice aquí lo siguiente en el versículo 24. Fui recto con él, y me he guardado de mi maldad. Vuelvo a leer esto, versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual, dice versículo 25, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Es interesante notar que el peligro del siervo de Jehová no son cosas externas, sino internas. Son cosas que suceden dentro del corazón mismo del siervo que desea ir a la presencia del Señor. Somos nosotros el problema número uno de nosotros. Esa es la idea. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es increíble notar esto. Si Pablo le dice así a este hombre que estaba a cargo de un liderazgo en la iglesia de Éfeso, ¿qué nos queda a nosotros? El problema más grave que debe enfrentar un hombre que desea la presencia del Señor es uno mismo. Y uno que tiene aquí la palabra de Dios dice que si yo guardo la palabra de Dios, me guardaré en el camino que Dios me propone. Y si yo me quedo en el camino que Dios me propone, también me guardaré de alejarme del Señor mismo que me da su palabra y su camino. Dejar a un lado la palabra de Dios es dejar a Dios mismo y el camino que Dios me ha trazado. Acá nomás en el mismo libro, en el capítulo 12, Natán va a confrontar a David y le va a mostrar a David que él había dejado a un lado la palabra de Dios. Y ahí en el capítulo 12, si no me equivoco, en el versículo 18 o 12 de 2 Samuel, dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 9 de 2 Samuel, dice aquí en una confrontación directa de Natán hacia David, porque le contó la historia de un hombre que tenía una ovejita. Conocemos toda la historia. Y dice que cuando David se enojó, Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahora Natán le va a decir la palabra del Señor. Y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Miren que algo que tan claro y tan profundo a esta palabra que Natán le dice a David. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué has dejado a un lado la palabra que Dios te ha dado? Y miren, la consecuencia de dejar a un lado la palabra de Dios, el camino que el Señor nos traza y al Señor mismo, es que hacemos lo malo delante de sus ojos. En presencia misma de Dios, hacemos lo malo. Y eso es algo que le duele en el corazón al Señor, porque Dios desea que seamos
personas que tengamos un mismo pensar con Él y un mismo sentir con Él en el corazón. También Dios quiere que seamos hombres que deseemos buscar su palabra, buscar el camino que Dios nos traza y a la persona misma quien nos va a guiar en todo tiempo. Y como dije, si Moisés lograba que Dios estuviese con él, él tenía todo, no necesitaba nada. La gloria de Dios significaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios significaba el camino que él debía tomar. Moisés estaba perfectamente enterado cuál era el camino que debía tomar, si él tomaba en cuenta la presencia del Señor y la palabra del Señor. Teniendo en cuenta esto que David menciona, de que si él guardaba sus estatutos, los estatutos del Señor, si él guardaba el decreto del Señor, él guardaba el camino que el Señor le daba y a la vez se guardaba para el Señor mismo. Tomando en cuenta esto, notaremos algunas características rápidamente acerca del camino que el Señor nos traza y cómo es el camino que el Señor nos traza. Y hay una porción en la palabra de Dios que va a hablar acerca de esto de diferentes maneras. En el Salmo capítulo 19, versículo 7, el Señor va a hablar acerca de diferentes características de su palabra, pero bien podría traducirse con respecto a lo que es el Señor y el camino que el Señor nos traza. Y esto es lo que yo quisiera que tengamos en cuenta en esta noche. Hablando de ser siervos de su presencia, en primer lugar, tener un pensamiento y un deseo en el corazón conforme al corazón de Dios. En segundo lugar, el camino que Dios nos propone es para que le conozcamos a Él. Es interesante. Cuando yo conozca al Señor en la intimidad, sabré qué darle respuesta a los que vienen detrás de mí. Sabré qué ministrar a aquellos que vienen detrás de mí. Y sabré por qué Dios está ahí obrando en favor de su pueblo. Porque Dios, como dije anteriormente, necesita de un mediador. Así como lo fue el Señor para con nosotros, nuestra salvación, de la misma manera necesita hombres y mujeres que puedan mediar en su grey, que puedan hacer la diferencia y hacer que Dios se acerque a su pueblo y su pueblo se acerque al Señor. Miren ahí, Salmo capítulo 19, versículo 7 dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es una. Pero usted reemplace ahora la ley por camino. Y ahora observe cómo dice ahí la palabra de Dios. El camino de Jehová es perfecto, que convierte el alma. ¿Se da cuenta? El camino del Señor es perfecto. Si quiere cambiarlo otra vez, póngale el nombre del Señor. El Señor es perfecto y puede convertir el alma. Perfectamente se puede leer así. No hay ninguna incompatibilidad. Está perfectamente mencionada la frase y la oración. Podemos leer tranquilamente así y va a producir un efecto en nuestro corazón. ¿Quiere seguir en la lectura? Observe lo que dice el versículo siguiente. En el mismo versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Quiere poner el nombre del Señor o quiere poner el camino? Notará que es perfectamente. El camino del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Moisés supo cómo llevar a este pueblo durante 40 años, aún siendo un pueblo duro de corazón, un pueblo que no estaba dispuesto a ser un pueblo de la presencia del Señor. Dios le había dicho a ellos, ustedes van a ser mi especial tesoro en medio de las naciones, y yo los llevaré y los pondré en una tierra. Era sorprendente la bendición que Dios estaba dispuesto a derramar en esta nación, pero no pudieron ser personas de la presencia del Señor. Pero sí hubo hombres de la presencia del Señor que pudieron hacer posible el acercamiento entre un pueblo duro de cerviz y el Señor lleno de misericordia y de gracia para poder obrar en esta nación. Así podemos leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Usted puede cambiar tranquilamente y notará que los caminos del Señor son perfectos, son fieles,
Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, son puros, son limpios, son justos y son más valiosos que el oro. ¿Me sigue hasta aquí? La palabra del Señor, el Señor mismo, son una sola cosa. El camino, la palabra y el Señor son una sola cosa. Usted no se confunda con que si deja a un lado la palabra del Señor, no dejará a un lado al Señor. Eso es el grave error que hoy podemos cometer. Y eso es un tremendo riesgo al cual estamos expuestos. Si deseamos ser siervos de la presencia del Señor, debemos considerar estas palabras. David dice, yo no me aparté de tu decreto, no me aparté de tus caminos. Entendía perfectamente que camino no tenía que ver con algo de andar, por decir así, superficialmente. Tenía que ver con lo que él estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. De eso se trata. Un siervo de la presencia del Señor se mide acorde a la obediencia de la palabra de Dios. Cuanto más obedece la palabra de Dios, más puede conocer el camino que el Señor traza. Cuanto más conozca el camino que Dios le ha trazado, más sabrá quién es Dios. De esto se trata. Y me encanta porque con esto ya quiero ir cerrando porque ya se va a hacer la hora. Me encanta porque dice, versículo 10 del Salmo 19, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Y versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahí está la diferencia de un hombre de la presencia del Señor. Guardar la palabra del Señor es guardar los caminos del Señor. ¿Qué camino cree usted que Dios le ha propuesto? Si usted desconoce o si usted y yo desconocemos la palabra de Dios, desconocemos el camino del Señor. Si usted desconoce los caminos del Señor, usted desconocerá al Señor mismo. De esto se trata. La presencia del Señor es lo más importante para nuestra vida cristiana. La presencia del Señor es todo para nosotros. No necesitamos otra cosa para vivir en este tiempo. No necesitamos otra consejería para poder dar al pueblo de Dios. Lo tenemos todo aquí. Todo está en la palabra de Dios. Tenemos la persona viviente, tenemos la palabra viviente y tenemos la vida en nosotros que mora y habita para siempre. No hay otra cosa que nosotros podamos necesitar para poder servirle al Señor. Solamente tenemos que considerar algunas cosas que no deben quedar en nuestro corazón. Como le decía Jetro a Moisés, ten cuidado que esas personas que escoja no amen la avaricia. Recuerden esto, caer en el error de amar la posesión y la posición es terrible para cualquier congregación. Terrible para cualquier congregación. Dios quiere que nosotros seamos sensibles y sencillos en su presencia. Y esto hará que Dios se dé a conocer a su pueblo. Moisés todo el tiempo escuchaba las quejas de Israel, pero Moisés también escuchaba las palabras de Dios que le decía, tranquilo Moisés, no es contra vos la cosa, es contra mí. No es contra ti, Moisés, sino contra mí. Contra mí se han rebelado, a mis palabras se han rebelado y se han rehusado a andar en mis caminos. Siempre es así. Si pones atención a esas palabras que Dios le hablaba a Moisés, notarás, dice ahí la palabra de Dios, que si ponemos ahí atención a esas palabras, notaremos que la cosa es con el Señor y no con su siervo. Su siervo puede estar tranquilo diciendo, Señor, no me obedecen a mí, sino a ti no te obedecen. Y esto hace la diferencia de un siervo de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios le da a Moisés una palabra de tranquilidad. Le dice, yo iré contigo. ¿Y saben qué cosa? Te daré descanso. Miren, lo mejor que le puede pasar a un liderazgo en la iglesia es tener descanso en la presencia del Señor. Como les dije la última vez, hay un sinfín de problemas en la iglesia que nunca se va a terminar.
Pero si nosotros aprendemos a mirar como Dios mira, tendremos descanso en la presencia del Señor. No será nuestra carga ni nuestra lucha, sino será la carga que el Señor está dispuesto a llevar y la lucha a la cual está dispuesto a enfrentar. Siempre será así. Siempre será así y tenemos que entender cuál es la realidad y la posición que nosotros tenemos que ocupar. Hermanos, Dios ojalá nos lleve a entender en la dimensión que realmente nos propone a la hora de ir y desear ser hombres de la presencia del Señor. Primeramente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad humana no puede ser parte de esa mentalidad que Dios nos propone. Eso no va, porque nuestra mentalidad humana está limitada a cosas que se ven, mientras que las que el Señor nos propone son cosas que realmente escapan de nuestra imaginación. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Hace un tiempo atrás yo les decía a ustedes, no subestimemos lo que Dios puede hacer. No subestimemos incluso a las personas que nos pueden rodear. ¿Quién sabe? Mañana esa persona puede ser nuestro rey. No sabemos lo que Dios puede llegar a hacer. Pero si nosotros estamos en la presencia del Señor y entendemos el pensamiento y lo que el Señor busca que nosotros conozcamos de su corazón, entonces estaremos en el camino correcto. Y no andaremos por senderos equivocados, ni nos sentaremos en lugares que no son edificables para nosotros. No nos confundamos, la calle correcta tiene que ver con decreto, tiene que ver con ley, con mandamiento, tiene que ver con preceptos que producen un efecto profundo y poderoso en el corazón de cada uno de nosotros. Con eso tiene que ver nuestro andar. No con consejos de malos, ni caminos de pecadores, ni sillas de burlones. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque no van a poder entender jamás esa dimensión. Ya de hecho la palabra de Dios lo dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero en la iglesia del Señor, la esfera en la que nos movemos es espiritual. Siempre será espiritual. Y por eso debemos estar preparados en esa área, en la área en la que Dios quiere que estemos bien preparados, bien fundamentados para poder decir cosas que el Señor quiere hablar a su pueblo y para que su pueblo abra sus oídos para oír la palabra de Dios. Quiera el Señor que pueda bendecir a sus vidas y a la iglesia en general y que podamos ver que solamente en la presencia del Señor vamos a conocer los caminos del Señor a través de su palabra y vamos a tener al Señor mismo obrando en nuestra vida si deseamos escuchar y seguir sus caminos y sus palabras. El Señor los bendiga en esta noche y que pueda ser también de bendición y edificación para todos ustedes.